Capítulo 40. El salón de la familia Rivers se sentía como una ratonera amenazante, cuyo silencio era roto de vez en cuando por los agudos chillidos de la película de terror que Madison había insistido en ver. La pantalla enorme dominaba la habitación, y el sonido Dolby Digital Surround nos envolvía en una atmósfera casi claustrofóbica. Aún así, mi mente estaba lejos de allí, en otra parte, sumergida en ideas oscuras y turbias. No podía parar de pensar en April y su estúpida relación con Cal y Party Guy 18. Los celos y la desconfianza no me dejaban vivir. ¡Ay, no!, gritó mi novia, acurrucándose contra mí para no ver lo que estaba pasando en el film. De un tiempo a esta parte estaba muy cariñosa y complaciente, como si buscara arreglar las cosas entre nosotros. Yo bostecé con indiferencia y fruncí el ceño cuando mis ojos tropezaron con una foto dentro de un ridículo y recargado marco dorado. En ella aparecíamos Madison y yo abrazados, sonriendo a la cámara. Nos la hicieron sus padres durante un fin de semana, el pasado verano, justo antes de que yo me fuera de vacaciones a Florida. Nos habíamos alojado en un hotel a la orilla de Clear Lake. Mi novia compartió habitación con sus padres, mientras que yo tuve que ocupar un dormitorio individual, solo. Era el triste recuerdo de una relación que estaba muerta desde hacía meses. Otro grito desgarrador me hizo centrarme en la protagonista, quien en ese instante estaba escapando de un asesino enmascarado. Entonces, escuché la voz alta y clara de mi padre dentro de mi cabeza. Hijo mío, tienes que ser más listo que el hambre o terminarás convirtiéndote en el último mono del equipo. En este mundo, los que dudan siempre llevan las de perder. Qué poco te pareces a Jack. Inspiré hondo, intentando calmar el torbellino que bullía en mi interior. La voz de mi padre todavía resonaba en mis oídos, casi como si se burlara de mí, diciéndome una y otra vez lo torpe e imperfecto que era en comparación con mi hermano, cuando los pechos de Maddie se apretaron contra mi brazo, provocándome una mezcla de deseo y asco. Me resultaba increíble pensar que alguna vez la había querido con locura. Pero ya no sentía nada de eso. Jamás podría olvidar cómo me había manipulado y menospreciado en el pasado. Solo quedaba una emoción residual y la necesidad de hacerla sentir igual que yo, tan confusa, desconcertada, insegura y humillada que no pudiera dormir por las noches. Iba a encontrar la manera de tirármela para resarcirme un poco, una forma irónicamente cruel de que me pagara con aquello que tantas veces me había negado. Era una obsesión casi enfermiza. Aunque las dudas continuaban corroyéndome, cada acción fría y calculada que tomaba contra Madison me hacía sentir más vacío, como si una parte de mí se desvaneciera mentira tras mentira. Sin embargo, la necesidad de venganza y control era una fuerza poderosa, casi imposible de ignorar. No quería ser el último mono, el que siempre perdía. Quería ser más listo que el hambre, aunque solo fuera una vez, aunque perdiera parte de mí mismo por el camino. Hasta la fecha, había sido paciente, soltando miguitas de desconcierto e indiferencia para mermar la seguridad de mi novia. Cuanto más impertérrito me mostraba yo, más complaciente se volvía ella, intentando embaucarme. Era el juego del gato y el ratón. Esa noche, tenía claro lo que debía hacer. Necesitaba manipular la situación para llevar la conversación por los derroteros que favorecerían mis planes. Hacía tiempo que no veíamos una película juntos, dijo Madison, su voz suave, tratando de romper el hielo. Me encogí de hombros sin apartar la vista de la pantalla. No me apetecía nada tener que conversar. Era una pérdida de tiempo y me dejaba agotado debido al esfuerzo de fingir todo el tiempo. Sentí que Madison se movía a mi lado, su mano deslizándose por mi pierna. Dejé que hiciera lo que le diera la gana, sin inmutarme siquiera. Estaba demasiado concentrado en mi propio enojo y frustración. Entonces, noté que mi novia aumentaba su apuesta, rozando, sin querer, aquella zona íntima de mi cuerpo, que tantas veces se había negado a tocar. ¿Por qué no me haces ni caso, bebé?, ronroneó, acariciando mi boca con sus dedos. Se supone que estamos viendo una película, comenté con cero entusiasmo, apartando su mano con delicadeza. Maddie puso un mohín de disgusto, tomó mi mano entre las suyas y se introdujo mi dedo índice en la boca de manera insinuante. No era la primera vez que hacía algo parecido. A veces tenía la fuerte impresión de que disfrutaba de mi sufrimiento, al dejarme con ganas de más. Cuando noté cómo su lengua chupaba mi dedo de manera lenta, me tensé. Por fin, desvié la mirada de la pantalla hacia ella. Pero en lugar de excitarme, su desesperación por llamar mi atención me molestó muchísimo. La veía tan parecida a Chloe, ambas deseando someterme a través del sexo, sin que importaran mis sentimientos. ¿Se puede saber a qué estás jugando?, pregunté, mi voz más fría que el hielo. Solo, intentaba que me prestaras atención. Ella puso un gesto inocente, incluso sus mejillas adquirieron un tono colorado. Sonreí sin ganas, lleno de cinismo. Si no estás dispuesta a llegar hasta el final, no vayas de calienta braguetas, espeté de manera cortante, sin esforzarme por disimular mi enojo. Los grandes ojos de mi novia se abrieron de par en par, claramente impactados por mis duras palabras. No era mi intención, comenzó a decir, pero yo la interrumpí. Dices que no era tu intención. No me jodas, lo has hecho un montón de veces desde que estamos juntos, y luego soy yo quien tiene que pagar las consecuencias. ¿Cuántas veces me has dejado a medias, y lo he pasado fatal durante días, deseándote?
No me calmaban ni las duchas de agua fría. Mi voz estaba repleta de amargura. Me levanté del sofá, incapaz de soportar más aquella farsa. Antes de que pudiera irme, Madison me tomó de la mano, levantándose como un animalillo maltratado y desvalido. Bueno, no todo se reduce a eso. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Sabes lo importante que es para mí cumplir la promesa que le hice a mis padres? No entiendo por qué te pones de esta manera ahora. Sus ojos brillaron con lágrimas de cocodrilo, aunque sus palabras sonaban a recriminación. Incluso su gesto se adivinaba un poco frustrado. Será mejor que dejemos esta conversación para otro momento. Ahora estoy muy cabreado. Intenté deshacerme de sus dedos, pero ella no me soltó. Por favor, no te vayas. Te noto muy raro últimamente y quiero que todo vuelva a ser como antes. Suavizó el tono de su voz, tratando con desesperación de llegar hasta mí de alguna manera. Si estás tan molesto conmigo por eso, podemos buscar otras alternativas. Tampoco quiero que me hagas parecer la mala de la película, afirmó Maddie, tomando el rol de víctima conciliadora. He escuchado decir a algunas de mis amigas que hay otras maneras para hacer eso, sin perder la virginidad. Me detuve, sorprendido por aquella inesperada propuesta que contradecía su supuesta falta de experiencia. Sin acabar de creer si realmente ella estaba diciendo lo que yo había entendido que estaba diciendo. También noté cómo mi rabia interior se transformaba en algo más oscuro, más calculador. ¿Estás segura, Madison?, pregunté, mi voz suave pero cargada de promesas implícitas. Ella afirmó con la cabeza, su expresión mezclaba la incertidumbre y la determinación. Podía ver su manipulación con claridad, el fingido nudo de nerviosismo en su rostro perfectamente maquillado, pero a mí no me engañaba. La observé por un largo momento, evaluando la situación. Luego, levanté su barbilla con un dedo, obligándola a mirarme a los ojos. Si empiezas algo, Maddie, tienes que ser capaz de terminarlo, afirmé entre dientes, dejando claro que no estaba para tonterías de las suyas. Lo sé, bajó la vista con una candidez que me resultó plausible. Realmente, era buena en el arte de fingir. Menuda hipócrita estaba hecha. Al parecer, esa tarde estaba dispuesta a cruzar aquella línea roja, tan falsa como ella misma, y yo me disponía a seguirle el juego, sin aflojar o tener ninguna piedad. Iba a derrotar sus barreras una por una, hasta alcanzar mis retorcidas metas. La película continuaba escuchándose de fondo, aunque lo verdaderamente interesante comenzó cuando le introduje el dedo pulgar en la boca, de manera descarada, como una promesa de lo que vendría a continuación. No podía contar el número de veces, a lo largo de los años, en que había fantaseado con poseerla. En mi imaginación todo había sido perfecto, nada parecido a la realidad de aquel momento tan cotidiano y sórdido. «Chúpame la polla», ordené sin un ápice de inseguridad, bajando la cremallera del pantalón para liberar mi órgano erecto. Mi novia parpadeó debido al desconcierto, sin terminar de comprender cómo era posible que el sumiso de su novio le estuviera dando aquel tipo de órdenes sin mostrar la más mínima inseguridad. Mientras observaba a mi novia arrodillarse frente a mí, no pude evitar recordar cómo habíamos llegado a este punto. Detrás de su fachada de aparente seguridad y confianza, había algo que no mostraba a nadie. Madison había crecido en una familia donde la apariencia lo era todo, y desde pequeña le habían enseñado a ser simplemente perfecta, por lo menos de cara a la galería. Esta presión constante la había moldeado, obligándola a adoptar un papel de reina del drama, siempre buscando controlar su entorno y a las personas a su alrededor. Pero en esos momentos de intimidad, veía destellos de su verdadera personalidad, una chica insegura y bastante mediocre que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para sentirse grandiosa e importante. En su desesperación por mantener nuestra fachada de pareja perfecta, estaba lista para hacer cualquier cosa, incluso aunque tuviera que caer en contradicciones. Al final, como todo el mundo, solo tenía miedo de ser rechazada y terminar sola. A pesar de que fingía ser la reina del cotarro, en el fondo, era una víctima de sus propias inseguridades. Cuando tomó mi excitación entre sus manos, hizo contacto visual conmigo, como si estuviera acostumbrada a hacerlo y supiera lo mucho que eso les gusta a los hombres. De una embestida entré en su boca y le provoqué una arcada. «Es demasiado grande», dijo con remilgos, cuando la agarré por el pelo para marcar el ritmo de la mamada. «Será mejor que te acostumbres». Las lágrimas brillaron en sus ojos debido al esfuerzo. Como no paraba de entrar y salir de su húmedo interior, bombeando sin descanso, no pudo pronunciar ni una sola palabra, ni siquiera una triste queja. Internamente, me reía de ella y de su estupidez. Estaba actuando a la desesperada, intentando recuperar algún tipo de control sobre mí, utilizando el sexo como su única arma. Pensaba que podría manipularme, que podría hacerme caer de rodillas otra vez con unos cuantos besos y caricias. «Qué equivocada estás», pensé embistiéndola con mayor rapidez. Ya no sentía nada por ella, aunque iba a desquitarme por todas las noches de insomnio que había padecido por su culpa. Sin la menor delicadeza, la obligué a ponerse en pie y le bajé el pantalón elástico que llevaba puesto hasta las rodillas, dejando a la vista un tanga de encaje color fucsia. Mi novia no se resistió, me dejó hacer sin soltar ninguna protesta. Quizás estaba demasiado confundida por mi gélido comportamiento, la estaba tratando casi como a una fulana.
Cuando hizo el ademán de besarme, la obligué a darse la vuelta y apreté mi polla contra la hendidura de sus nalgas, sin penetrarla, solo permitiéndole notar mi calor. ¿Estás segura de que quieres continuar? Pregunté con indiferencia, tomándola por el pelo y dándole un suave tirón. Sí, respondió casi al instante, con la voz ronca por el deseo. Sin la menor emoción, me coloqué un preservativo, aparté el tanga y la penetré, guiando mi rígido sexo con una mano. Ella soltó un gemido, pero rápidamente se adaptó a mi invasión. Por la experiencia que había adquirido con el tiempo, me percaté de que no era la primera vez que ella practicaba sexo anal. Entretanto, como quien no quiere la cosa, mis dedos descendieron por su pubis, metiéndose por dentro del encaje para acariciar su palpitante clítoris. No la besé en ningún momento, fui rudo, casi cruel, algo que a mi novia parecía gustarle, pues no dejaba de gemir mientras aumentaba mis acometidas. Al ver que no se resistía ni protestaba, me aventuré a introducir un dedo en su interior caliente y resbaladizo. Más deprisa, me rogó al borde del orgasmo, cuando yo reduje la intensidad de mis embestidas solo para martirizarla. Cada movimiento que hacía parecía automático, como si mi cuerpo actuara por sí solo mientras mi mente estaba en otro lugar, lejos del placer físico. Aunque sentía las sensaciones en mi piel, era como si estuviera observando todo desde fuera, desconectado de mi propia realidad. Mis pensamientos eran fríos y calculadores, centrados únicamente en el objetivo de vengarme de Madison, de hacerle sentir una fracción del tormento que yo había soportado. No había gozo en mis acciones, solo una oscura satisfacción al ver su reacción. Cada gemido que ella soltaba únicamente intensificaba mi sensación de vacío, recordándome que este acto no era más que una herramienta para un fin, una manera de reafirmar mi ego herido. Aprovechando su falta de resistencia, metí 2 dedos más en su vagina, moviéndolos con maestría. Me sentía totalmente disociado del placer que estaba experimentando, como si no fuera enteramente yo quien estaba practicando sexo. Mis manos se movieron sobre su cuerpo con destreza, tocando los lugares que sabía que la harían estremecer, dando y quitando, impidiéndole llegar al clímax. Madison puso los ojos en blanco y se mordió el labio inferior como una viciosa cuando le di un azote. ¿Estás segura de que solo quieres por detrás o prefieres que me introduzca también aquí? Susurré junto a su oído, moviendo los dedos con suavidad entre sus pliegues mojados para enloquecerla. Yo, no sé qué decirte. Tal vez, sí. De súbito, saqué mi erección del interior de su trasero, dispuesto a dejarla a medias. ¿Qué haces? Ya hemos tenido suficiente por hoy. Si seguimos adelante con esto, tengo miedo de no poder detenerme. No quiero que rompas tu promesa de castidad por mi culpa. Sé que te arrepentirás en el futuro, así que es mejor que me vaya ahora. Me quité el preservativo y conseguí cerrarme el pantalón a duras penas. Me voy a casa. Madison se quedó alucinando, no se esperaba ese final tan abrupto. No puedes dejarme así. Su mirada translucía una gran humillación. Verás cómo mañana me lo agradeces, aseguré, dándole un beso en la mejilla, igual que ella me había hecho en tantas y tantas ocasiones. Mientras me alejaba, una parte de mí se sentía eufórica por haberle dado una cucharada de su propia medicina a aquella perra traidora. Nunca había visto esa expresión de sorpresa y humillación en su rostro, así que una maquiavélica satisfacción se instaló en mi interior. Conocía a Madison como a la palma de mi mano, y jamás se habría imaginado un giro tan inesperado de los acontecimientos. Si quería rematar la faena debería masturbarse o llamar a Oliver para que le diera el gusto. Imaginarme como el idiota de mi ex mejor amigo se comía mis babas, me ponía todavía de mejor humor. Era una cosa rara, pues en el pasado la mera idea de que otro hombre tomara mi lugar, me hubiera enfurecido. Sin embargo, en ese momento, solo sentí una desconcertante indiferencia. Cuando todas esas sensaciones de satisfacción se fueron diluyendo, comencé a notar un gran vacío en mi interior. Pensé que la euforia de esa primera victoria me duraría semanas, pero apenas se había evaporado en unos pocos minutos, dejándome al borde de una vertiginosa e insondable nada. ¿Eso era lo que realmente quería? ¿Acaso mi venganza me haría sentir mejor en el futuro? ¿Por qué tenía la fuerte sensación de que me estaba comportando realmente como un idiota?